Ella era invisible para la ciudad, hasta el día en que ardió en llamas para salvar a un niño desconocido. El hijo del millonario que ella rescató vio en ella lo que el mundo entero ignoraba. Ahora, la mujer que perdió todo se convierte en el lazo entre un padre frío y un hijo solitario. Pero ninguno de ellos esperaba que, en medio del caos, renacería también el amor. Esperamos que disfrute del conmovedor giro de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si le gusta, suscríbase a nuestro canal. El invierno madrileño nunca pareció tan cruel como en aquel julio de 2024. La llovizna fina y constante que caía sobre Madrid no era solo agua, era un manto helado que se infiltraba en los huesos de quien no tenía a dónde ir. Para Victoria Alburquerque, a sus 32 años, aquella era una noche más de lucha por la supervivencia en las calles del centro de la mayor metrópoli española. Acurrucada bajo la marquesina de una tienda cerrada en la calle Gran Vía, Victoria abrazaba el único bien que aún le quedaba, una guitarra gastada, regalo de su padre cuando cumplió 18 años. Antes de que todo se desmoronara, ella había sido una prometedora estudiante de música en la UCM, hija de profesores, con un futuro que parecía sólido y prometedor. Ahora, 3 años después de perderlo todo, el instrumento era su último lazo con el pasado, su única fuente de ingresos ocasional, y más que nada, la última prueba de que un día ella había sido alguien. «Va a llover toda la noche, hija mía. ¿No quieres entrar? Hice un café recién hecho». La voz de don Joaquín, dueño de una modesta panadería en la esquina, interrumpió sus pensamientos. Don Joaquín era uno de los pocos rostros amigos que Victoria había encontrado desde que las calles se convirtieron en su dirección permanente. Viudo, de unos 60 años, inmigrante andaluz que había logrado levantar su pequeño negocio con mucho sudor, siempre le ofrecía un café caliente en las mañanas más frías y a veces incluso le permitía usar el baño de los empleados para asearse. «Gracias, don Joaquín. Usted ya hace demasiado por mí», respondió Victoria, pero acabó cediendo al notar la insistencia en la mirada del hombre. La panadería era sencilla pero acogedora. El olor a pan fresco se mezclaba con el aroma del café, creando una atmósfera reconfortante que hacía rugir el estómago de Victoria. No había comido nada desde el almuerzo del día anterior, cuando había logrado cambiar algunos céntimos que había ganado tocando la guitarra por un sándwich barato. «Hay un programa en la televisión que creo que te gustará», comentó don Joaquín, mientras servía una taza humeante de café con leche a Victoria, junto con un pan a la plancha que ella no había pedido, pero que aceptó con gratitud silenciosa. La pequeña televisión fijada en la pared de la panadería transmitía un programa matutino que mostraba imágenes en vivo de la inauguración del nuevo hotel de lujo en el Paseo de la Castellana. El Palacio de los Alcornoques, con sus 42 pisos revestidos de vidrio y titanio, era el nuevo símbolo de la opulencia en la ciudad de los contrastes. La cámara enfocaba la llegada de los invitados VIP, y el presentador narraba con entusiasmo exagerado. «Y ahora llega el empresario Rafael Mendoza, uno de los hombres más ricos de España, acompañado de su hijo Santiago. Como todos saben, este es el 10º hotel de lujo de la cadena Mendoza en el país y promete revolucionar el concepto de hospedaje premium en Madrid». Victoria observó la pantalla con curiosidad. Rafael Mendoza, un hombre alto de unos 40 años con cabellos grises en las sienes y un traje impecablemente cortado, bajaba de un Mercedes negro. Su rostro expresaba la confianza típica de quien está acostumbrado al éxito. A su lado, contrastando con la imponente postura del padre, caminaba un niño de aproximadamente 10 años. Santiago Mendoza tenía ojos oscuros y tristes, una mirada vacía que no combinaba con su edad. Incluso vestido con ropa elegante y rodeado de guardaespaldas y flashes, el niño parecía fuera de lugar, como si prefiriera estar en cualquier otro sitio. ¿Cómo puede este hombre ser tan rico mientras tanta gente pasa necesidad?, murmuró don Joaquín moviendo la cabeza. «No juzgo a nadie, don Joaquín», respondió Victoria sin quitar los ojos de la televisión. «Cada uno lleva sus propias penas». Había algo en aquel niño que capturó la atención de Victoria. Una soledad familiar, un vacío que ella reconocía bien,
pues lo veía diariamente en su propio reflejo cuando se miraba en los escaparates de las tiendas. La cámara se enfocó por un instante en el rostro de Santiago y Victoria sintió un nudo en el pecho. Detrás de la fachada de riqueza había una profunda tristeza en los ojos de aquel niño. La mañana pasó y Victoria dejó la panadería después de agradecer efusivamente a don Joaquín. El día estaba un poco menos frío, lo que la animó a caminar hasta la Plaza Mayor, donde solía tocar su guitarra en las tardes de sábado. Era su mejor día para conseguir algunos céntimos, ya que la feria de artesanía atraía a turistas y madrileños que paseaban por el centro. Se posicionó bajo uno de los árboles centenarios de la plaza, afinando cuidadosamente las cuerdas gastadas de su instrumento. Sus dedos callosos por años de dedicación a la música y endurecidos por los meses en las calles, comenzaron a extraer los primeros acordes de Gracias a la vida. La voz de Victoria, sorprendentemente límpida y emocionante para alguien en su condición, atrajo las miradas de algunos transeúntes. Era como si, cuando cantaba, ella recuperara momentáneamente la dignidad que la calle le robaba cada noche. Las horas pasaron mientras alternaba entre canciones populares españolas clásicas y composiciones propias. Algunas personas se detenían, escuchaban por unos minutos y dejaban monedas o billetes en la funda abierta de la guitarra. Otras simplemente pasaban, fingiendo no verla. Victoria ya estaba acostumbrada a la invisibilidad. Era el estado natural de quien vive en las calles. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de los edificios, creando una luz anaranjada que suavizaba la dureza del cemento, Victoria percibió una figura parada a pocos metros de distancia. Era un niño bien vestido, observándola con curiosidad. Tardó unos segundos en reconocerlo. Era Santiago Mendoza, el hijo del multimillonario que había visto en la televisión más temprano. Victoria terminó la música que estaba tocando y sonrió al niño, que parecía hipnotizado por la melodía. ¿Te gustó la música?, preguntó ella suavemente. El niño, sorprendido por ser abordado, solo asintió con la cabeza. Luego, mirando nerviosamente a su alrededor, como si buscara a alguien, se acercó tímidamente. «Usted toca muy bien», dijo él, con una voz tan baja que Victoria tuvo que inclinarse para oírlo. «Gracias. Mi nombre es Victoria. ¿Cuál es el tuyo?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Santiago», respondió el niño, relajándose un poco. «Esa música, la del agua, es muy bonita. Gracias a la vida. Es una de mis favoritas también. ¿Quieres que la toque de nuevo para ti?». Santiago asintió entusiasmado, sentándose en el suelo junto a ella, sin importarle la suciedad que pudiera manchar su ropa cara. Mientras Victoria tocaba, observó al niño transformarse. El semblante triste que había visto en la televisión dio lugar a una sonrisa genuina, ojos brillantes que acompañaban el movimiento de sus dedos en las cuerdas. Era como si la música lo transportara lejos de allí, a un lugar donde podía simplemente ser un niño. Cuando ella terminó, Santiago aplaudió con entusiasmo. «¿Puedes enseñarme a tocar así un día?», preguntó él con la inocencia típica de los niños. Antes de que Victoria pudiera responder, se oyó una voz autoritaria llamando el nombre del niño. Un hombre alto, de traje oscuro, que Victoria reconoció como un guardaespaldas, se acercó apresuradamente. «¡Santiago! ¿Qué crees que estás haciendo? Tu padre te está buscando como loco». El guardaespaldas agarró el brazo del niño con firmeza, pero no con brutalidad. Santiago miró a Victoria con una expresión que mezclaba decepción y resignación. Antes de ser llevado, sin embargo, se soltó por un instante y corrió de vuelta hacia ella. «Esto es para usted», dijo, sacando del bolsillo un billete de 100 euros y extendiéndolo a la mujer. «No puedo aceptar esto». «Santiago», respondió Victoria conmovida por el gesto, pero consciente de que sería incorrecto tomar el dinero. «Por favor», insistió el niño. «Mi padre me da mucho más que esto solo para que me quede callado». La amargura en la voz de un niño tan pequeño le partió el corazón a Victoria. Aún así, ella rechazó el dinero y en su lugar arrancó una pequeña flor amarilla que crecía entre las piedras del pavimento y se la ofreció a él. «Quédate con esto. Cuando la mires, recuerda que existe belleza en todas partes, incluso en los lugares más improbables». Santiago tomó la flor con cuidado,
como si fuera una joya preciosa, y la guardó en el bolsillo en el momento en que el guardaespaldas lo alcanzó de nuevo. «Vamos, niño. Tu padre te está esperando para la inauguración», dijo el hombre, mirando con desconfianza a Victoria antes de llevarse a Santiago. Victoria los observó alejarse, sintiendo una extraña conexión con aquella criatura que, a pesar de todas las diferencias sociales, compartía con ella una soledad que el dinero no podía curar. Al caer la noche, ella recogió sus pertenencias y los pocos céntimos que había conseguido, dirigiéndose a un albergue cercano con la esperanza de conseguir una plaza para dormir protegida del frío. En el camino, se detuvo frente al escaparate de una tienda de electrónica, donde varias televisiones exhibían la misma imagen, la ceremonia de inauguración del Hotel Palacio de los Alcornoques. Las cámaras mostraban el salón principal, decorado, con extravagantes arreglos florales y cristales que reflejaban la luz de los candelabros. Hombres en smoking y mujeres en vestidos de gala circulaban con copas de champán, mientras una orquesta tocaba música clásica. Rafael Mendoza estaba en el centro del salón, sonriendo para los fotógrafos, pero no había señal de Santiago. Victoria sintió una punzada de preocupación al pensar en el niño. ¿Se sentiría él tan fuera de lugar en aquel ambiente como ella se sentiría? Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Aquel mundo no era el suyo, y probablemente nunca más volvería a ver al chico. Ella ya se estaba alejando cuando algo en la pantalla capturó su atención. Un movimiento súbito de pánico entre los invitados, personas corriendo hacia las salidas. La transmisión en vivo fue interrumpida abruptamente, sustituida por el presentador del telediario con una expresión grave. «Estamos recibiendo información sobre un principio de incendio en el Hotel Palacio de los Alcornoques, que está siendo inaugurado en este momento. Aún no tenemos detalles sobre la extensión de los daños o posibles heridos. Quédense con nosotros para más información». Victoria se quedó paralizada ante el escaparate. La imagen cambió a una toma externa del hotel, donde ya era posible ver humo escapando de algunas ventanas de los pisos superiores. Bomberos llegaban al lugar, y la multitud de invitados se aglomeraba en la acera frente al edificio. Sin pensarlo 2 veces, Victoria comenzó a correr en dirección al Paseo de la Castellana. No sabía qué podría hacer, pero el recuerdo de los ojos tristes de Santiago la impulsaba hacia adelante, ignorando el cansancio y el hambre. El único pensamiento en su mente era el niño. ¿Estaría seguro? A medida que se acercaba al hotel, el caos se hacía más evidente. Sirenas de ambulancias y coches de bomberos cortaban la noche madrileña, y una multitud de curiosos se reunía detrás de las barreras policiales. Victoria se escabulló entre la gente tratando de acercarse. Lo que vio la dejó horrorizada. Las llamas ya eran visibles en varias ventanas del edificio, y el humo oscuro se elevaba contra el cielo nocturno. Invitados en trajes de gala, muchos de ellos aún en estado de shock, eran atendidos por paramédicos o simplemente se abrazaban unos a otros, agradeciendo haber escapado. Entre la multitud, Victoria avistó a Rafael Mendoza. A diferencia de la imagen compuesta y confiada que había visto en la televisión por la mañana, el empresario ahora parecía enloquecido, gritando e intentando traspasar el cordón de aislamiento de los bomberos. 2 guardaespaldas lo sujetaban, impidiendo que corriera de vuelta al edificio en llamas. «Mi hijo está ahí dentro. Por favor, mi hijo». Los gritos desesperados del hombre cortaban el aire como cuchillos. En aquel momento, Victoria comprendió lo que necesitaba hacer. Sin que nadie se diera cuenta, se apartó de la multitud y rodeó la manzana, buscando una entrada menos vigilada. Encontró un acceso de servicio en la parte trasera del hotel, donde la confusión era menor y los bomberos aún no habían llegado. Con el corazón acelerado e ignorando todos los instintos de autopreservación, Victoria respiró hondo, apretó la guitarra contra el pecho como un talismán de protección y corrió hacia el edificio en llamas. El calor dentro del hotel era sofocante. Una espesa capa de humo flotaba en el techo del pasillo de servicio, obligando a Victoria a mantenerse agachada mientras avanzaba. Las alarmas de incendio sonaban estridentes y los rociadores se habían activado,
empapándole el cabello y la ropa. La guitarra, que ella aún llevaba instintivamente, servía ahora como escudo contra las llamas que comenzaban a lamer las paredes. «Estoy loca», pensó Victoria, mientras tosía y trataba de orientarse en el laberinto de pasillos, completamente loca. Pero la imagen del niño, solo y asustado en algún lugar de aquel infierno, la impulsaba hacia adelante. Años en las calles de Madrid le habían enseñado a Victoria a sobrevivir, a confiar en sus instintos. Y sus instintos ahora le decían que necesitaba encontrar a Santiago. Siguiendo las señales de emergencia, Victoria logró localizar la escalera principal. El fuego parecía haber comenzado en los pisos superiores, pues la planta baja estaba relativamente intacta, aunque completamente tomada por el humo. Intentó subir, pero después del segundo piso las llamas bloqueaban el paso. Regresando a la planta baja, decidió buscar otra ruta. Fue entonces cuando oyó un grito ahogado que venía de un pasillo lateral. Siguiendo el sonido, llegó a un área que parecía ser la cocina del hotel. A través del humo, distinguió la silueta de un hombre que intentaba forzar una puerta. «Santiago, ¿estás ahí?» «Responde, hijo». La voz desesperada de Rafael Mendoza resonaba entre el crepitar de las llamas. Victoria corrió en su dirección sorprendiendo al empresario. «¿Quién es usted?» «¿Qué hace aquí?», preguntó él sin dejar de forzar el pomo. «Estoy aquí para ayudar», respondió Victoria. «¿Su hijo está ahí dentro?» Rafael asintió, el rostro cubierto de hollín y sudor. La puerta se atascó con el cortocircuito. Él estaba jugando aquí cuando el incendio comenzó. La cocinera lo puso en la despensa para protegerlo mientras buscaba ayuda, pero el sistema de seguridad lo bloqueó todo. Sin dudarlo, Victoria dejó su guitarra en el suelo y se unió a Rafael. Juntos, forzaron la puerta con todo el peso de sus cuerpos. Después de 3 intentos, la cerradura cedió y la puerta se abrió. En la pequeña despensa, encogido entre cajas de alimentos, estaba Santiago, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¡Papá!», gritó el niño corriendo a los brazos de Rafael. El empresario abrazó a su hijo con una fuerza nacida de la desesperación y el alivio. Por un instante, se olvidó por completo de Victoria, del incendio, de todo a su alrededor. Pero la realidad pronto se impuso cuando parte del techo se derrumbó a pocos metros de ellos. «Necesitamos salir de aquí ahora», gritó Victoria cogiendo su guitarra. Rafael cogió a Santiago en brazos y siguió a Victoria, que parecía conocer mejor el camino hacia la salida. El humo se hacía cada vez más denso y respirar se convertía en una tarea casi imposible. Santiago tosió violentamente y Rafael cubrió el rostro de su hijo con su chaqueta. Ya estaban cerca de la puerta de servicio por la que Victoria había entrado cuando oyeron un estruendo ensordecedor. Parte de la estructura del edificio estaba cediendo. Rafael tropezó, casi cayendo con Santiago en brazos. Victoria inmediatamente lo sostuvo, ayudando a mantener el equilibrio. En ese instante, una viga en llamas se desprendió del techo, cayendo en dirección a ellos. Con un movimiento rápido, Victoria empujó a Rafael y a Santiago a un lado, pero no logró esquivarla por completo. La viga golpeó su hombro, rasgando su blusa y quemando su piel. Ignorando el dolor punzante, Victoria continuó guiando a padre e hijo hacia la salida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, alcanzaron la puerta de servicio y emergieron en la fría noche, tosiendo y jadeando. Bomberos corrieron en su dirección, sorprendidos al verlos salir por aquella entrada secundaria. Inmediatamente, paramédicos se acercaron para evaluar sus heridas. Santiago fue colocado en una camilla, con una máscara de oxígeno, mientras Rafael se negaba a alejarse de su hijo. Victoria, sintiendo cómo la adrenalina disminuía y el dolor de la quemadura aumentaba, retrocedió silenciosamente. Su papel había terminado allí. Estaba a punto de alejarse cuando sintió una mano sujetar su muñeca. Era Rafael Mendoza. «Usted salvó la vida de mi hijo», dijo él con la voz ahogada por la emoción. «Necesito saber su nombre». «Victoria», respondió ella, avergonzada por la intensidad de la mirada del hombre. «Pero no hice nada especial. Cualquier persona habría hecho lo mismo». «No, no lo habría hecho», insistió Rafael.
Necesito. Sus palabras fueron interrumpidas por la llegada de más paramédicos que insistían en examinar al empresario. Aprovechando la distracción, Victoria se alejó, desapareciendo entre la multitud de curiosos antes de que alguien más pudiera detenerla. La última imagen que tuvo fue la de Santiago, siendo colocado en una ambulancia, sujetando firmemente algo en su mano, la pequeña flor amarilla que ella le había dado horas antes. En los días siguientes, el incendio en el Hotel Palacio de los Alcornoques fue la noticia principal en todos los periódicos y telediarios. Las investigaciones preliminares apuntaban a un cortocircuito en la red eléctrica como causa del incidente. Milagrosamente, no hubo víctimas mortales, solo algunos heridos leves. Pero lo que realmente capturó la atención del público fue la historia del rescate del hijo del multimillonario Rafael Mendoza por una mujer desconocida, una sin techo, según testigos que la vieron tocando la guitarra en la Plaza Mayor más temprano ese día. La prensa la apodó Ángel de la Castellana, y los reporteros rastreaban los albergues y las calles del centro de Madrid en busca de ella. Rafael Mendoza ofreció una generosa recompensa a quien pudiera proporcionar información sobre su paradero. Quería agradecer personalmente a la mujer que había arriesgado su propia vida para salvar a su hijo. Victoria, sin embargo, había desaparecido. Después de recibir atención médica en un hospital municipal para tratar la quemadura en su hombro, regresó a las calles evitando sus lugares habituales. La repentina fama la asustaba. Años viviendo al margen de la sociedad la habían hecho desarrollar un instinto de autopreservación que la mantenía lejos de los focos. Durante 2 semanas, deambuló por barrios distantes del centro, durmiendo en albergues diferentes cada noche, tocando su guitarra solo en lugares aislados, donde nadie la reconocería. Pero finalmente, la necesidad de volver a su rutina fue más fuerte. En la tercera semana después del incendio, cuando el interés de los medios ya comenzaba a disminuir, Victoria regresó a la Plaza Mayor un domingo por la mañana. El lugar estaba casi desierto a esa hora. Solo algunos vecinos paseaban con sus perros o corrían por el perímetro de la plaza. Victoria encontró su banco favorito, bajo un árbol frondoso, y comenzó a puntear suavemente la guitarra, más para sí misma que para una posible audiencia. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. Al volverse, se encontró con Rafael Mendoza, vestido de manera sencilla, vaqueros, polo y gafas de sol, en un intento obvio de no llamar la atención. «Finalmente la encontré», dijo él, con una sonrisa que mezclaba alivio y nerviosismo. Victoria sintió el impulso de huir, pero algo en la expresión del hombre la detuvo. «¿Cómo me encontró?», preguntó ella dejando de tocar. «He estado buscándola por todas partes en Madrid durante las últimas semanas», respondió Rafael, sentándose a su lado en el banco, manteniendo una distancia respetuosa. «Algunos músicos callejeros me dijeron que usted solía tocar aquí los domingos por la mañana. Vine todos los días esperando que apareciera». Victoria asintió incómoda con la situación. ¿Por qué un hombre tan poderoso y ocupado gastaría tanto tiempo buscando a alguien como ella? «¿Su hijo está bien?», preguntó por fin, queriendo desviar el foco de la conversación de sí misma. El rostro de Rafael se iluminó al mencionar a Santiago. «Sí, gracias a usted». El humo le irritó un poco los pulmones, pero ya está completamente recuperado. Físicamente, al menos, hizo una pausa mirando al suelo. Emocionalmente, aún está procesando todo. Por eso necesito su ayuda. Aquella última frase tomó a Victoria por sorpresa. «¿Mi ayuda? ¿Cómo podría yo ayudar?». Rafael respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. Desde la partida de la madre de Santiago hace 3 años, él se cerró por completo. No habla de sentimientos. No se interesa por nada, no se conecta con nadie. Intenté terapia, intenté escuelas especiales, intenté de todo. Hizo una pausa pasándose la mano por el cabello. Pero desde el incendio, desde que usted lo salvó, es solo de usted de quien habla. La mujer de la flor, la mujer de la música. Él guarda esa florecita marchita, como si fuera un tesoro. Fue la primera vez en años que lo vi demostrar alguna emoción genuina. Victoria no sabía qué decir.
La idea de haber causado un impacto tan profundo en la vida de alguien era algo a lo que no estaba acostumbrada. «¿Qué quiere exactamente de mí?», preguntó finalmente. «Quiero contratarla para dar clases de música a Santiago», respondió Rafael directamente. «Él me dijo que usted toca maravillosamente bien y que prometió enseñarle un día. Además, creo que su presencia puede ayudarlo a superar el trauma del incendio. Usted fue heroica aquella noche, Victoria. Mi hijo la ve como una especie de ángel protector». Victoria rió nerviosamente. «Míreme, señor Mendoza. Soy una sin techo. No tengo casa, no tengo documentos. Apenas tengo ropa limpia. ¿Cómo podría entrar en su mansión y dar clases a su hijo?». Rafael la miró con una intensidad desconcertante. «Todo eso se puede resolver. Puedo conseguirle un lugar donde vivir, ayudarla a recuperar sus documentos, pagarle un salario justo. No es caridad, Victoria. Es un empleo de verdad». Hizo una pausa. «Y por favor, llámeme Rafael». Victoria sintió un torbellino de emociones. Por un lado, la oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Una oportunidad de salir de las calles, de volver a tener una vida digna, de hacer lo que amaba. Por otro, significaba cruzar una frontera invisible entre mundos que jamás deberían encontrarse. ¿Qué pasaría cuando la fascinación inicial se desvaneciera? Sería descartada como tantas veces ya lo había sido. «Necesito pensarlo», dijo ella finalmente. «Esto es demasiado grande para decidir ahora». Rafael asintió comprensivo. «Es justo. Tómese su tiempo». Sacó una tarjeta del bolsillo y se la entregó. «Mi número personal está ahí. Cuando esté lista para hablar, llámeme. Prometo que no la presionaré». Se levantó dudando por un momento como si quisiera decir algo más. Finalmente añadió: «Santiago pregunta por usted todos los días. Él. Los dos. Nos gustaría mucho que aceptara». Y con esas palabras Rafael se alejó, dejando a Victoria sola con sus pensamientos y una pequeña tarjeta blanca que podría cambiar completamente el rumbo de su vida. Durante 3 días, Victoria se debatió en dudas. Pasaba horas mirando la tarjeta de Rafael, casi llamando, pero siempre retrocediendo en el último instante. Durante esos días, evitó la panadería de don Joaquín, temiendo que su amigo la convenciera de aceptar la propuesta, algo que ella misma quería, pero que la asustaba profundamente. Al 4.º día, sin embargo, la lluvia intensa que cayó sobre Madrid la obligó a buscar refugio. Todos los albergues estaban llenos, y las marquesinas ya ocupadas por otros sin techo. Empapada y temblando de frío, Victoria finalmente se rindió. En una cabina telefónica protegida de la lluvia, marcó el número de la tarjeta. Rafael contestó al primer tono como si estuviera esperando esa llamada. «¿Victoria?». La esperanza en su voz era palpable. «Estoy lista para que hablemos», dijo ella, la voz temblorosa por el frío y el nerviosismo. «¿Dónde está?». «Le envío un coche ahora mismo». Victoria dudó por un instante, pero el trueno que sacudió la ciudad decidió por ella. «Estoy en la cabina telefónica frente al Parque del Retiro». 20 minutos después, un Mercedes negro se detuvo junto a la cabina. El conductor bajó, protegiéndose de la lluvia con un paraguas, y abrió la puerta trasera. Para sorpresa de Victoria, Rafael estaba dentro del coche. «Entre, por favor», la invitó él, genuinamente preocupado por su estado. «Está empapada». Victoria entró avergonzada por mojar la tapicería de cuero del lujoso vehículo. Rafael inmediatamente encendió la calefacción y le ofreció una manta que estaba en el asiento. «Gracias», murmuró Victoria, envolviéndose en la manta, la guitarra protegida en una funda improvisada con bolsas de plástico. «La llevaré a mi casa», dijo Rafael. «Allí podremos hablar con calma, y usted podrá tomar un baño caliente y cambiarse de ropa». Victoria asintió silenciosamente, observando el paisaje urbano por la ventana del coche mientras dejaban la región del Paseo de la Castellana y se dirigían hacia La Moraleja, una zona noble de la ciudad. Después de unos 30 minutos de trayecto, entraron en una urbanización cerrada con seguridad reforzada. Grandes mansiones se escondían detrás de altos muros y exuberantes jardines. El coche finalmente se detuvo ante un imponente portón que se abrió automáticamente. Una alameda de palmeras reales
Conducía a la entrada de una mansión de estilo contemporáneo, con amplios ventanales de cristal y líneas minimalistas. «Es aquí», dijo Rafael con simplicidad, como si no estuviera presentando una de las residencias más impresionantes que Victoria jamás había visto. El conductor estacionó bajo una marquesina y Rafael invitó a Victoria a seguirlo. En el vestíbulo de entrada, una mujer de mediana edad, vestida con un discreto uniforme, los recibió. «Regina, ella es Victoria, nuestra invitada», presentó Rafael. «Por favor, muéstrele la habitación de invitados y provéale ropa seca y todo lo que necesite para sentirse cómoda». «Por supuesto, señor», respondió Regina con una sonrisa cálida para Victoria. «Por favor, venga conmigo». Victoria siguió a la ama de llaves escaleras arriba, aún abrazada a su guitarra, sintiéndose completamente fuera de lugar en aquel ambiente de lujo. La habitación de invitados era más grande que cualquier lugar donde ella había dormido, con una cama king size, baño privado equipado con bañera y ducha, y una vista panorámica al jardín de la mansión. «Hay ropa limpia en el armario», indicó Regina. «Es de mi hija, que tiene más o menos su talla. Espero que le sirvan. El baño está preparado. Cuando esté lista, el señor Mendoza la espera en la biblioteca». «Gracias», logró decir Victoria, aún aturdida por la situación. Sola en la habitación, Victoria se permitió un momento de fragilidad. Las lágrimas que había reprimido por tanto tiempo finalmente brotaron, no de tristeza, sino de una mezcla confusa de alivio, miedo y esperanza. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía la seguridad de un techo sobre su cabeza? ¿Cuánto tiempo hacía que no experimentaba la sensación de ser tratada con dignidad? Colocó su guitarra cuidadosamente sobre la butaca y se dirigió al baño. El agua caliente de la bañera era un lujo que no experimentaba desde hacía años. Mientras se bañaba, se permitió creer, aunque fuera por unos instantes, que una nueva vida era posible. Después del baño, encontró en el armario unos vaqueros sencillos y una blusa de algodón que le quedaban perfectamente. Mirándose en el espejo, apenas reconoció su propia imagen. Con el cabello limpio y ropa adecuada, parecía haber recuperado un poco de la mujer que había sido un día, antes de que las calles la transformaran. Siguiendo las indicaciones de Regina, Victoria bajó las escaleras y encontró el camino hacia la biblioteca, una estancia espaciosa con estanterías de libros del suelo al techo y grandes ventanas que daban al jardín iluminado. Rafael estaba sentado en un sillón de cuero, hojeando un libro. A su lado, en una mesita, había una bandeja con té, café y galletas. «Entre, por favor», la invitó él levantándose al verla. «Siéntese. ¿Tiene hambre?» «Un poco», admitió Victoria, aceptando la invitación para sentarse. «Pedí a la cocinera que preparara algo más sustancioso. Debe llegar en breve». Él le sirvió una taza de té. «Mientras tanto, podemos hablar sobre la propuesta». Victoria asintió, sujetando la taza con ambas manos, absorbiendo el calor reconfortante. «¿Qué espera exactamente de mí?», preguntó ella directamente. «Como dije antes, quiero que le dé clases de música a Santiago. 2 veces por semana, para empezar. Además, si está dispuesta, me gustaría que pasara algún tiempo con él, ayudándolo a procesar el trauma del incendio». Rafael hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Usted estableció una conexión con él que ningún adulto ha logrado desde la partida de su madre. Creo que su presencia puede ser terapéutica. ¿Qué le pasó a su madre?», preguntó Victoria e inmediatamente se arrepintió. «Disculpe, no es asunto mío». «No, está bien», respondió Rafael con una sonrisa triste. «Luisa, mi esposa, nos dejó hace 3 años, un aneurisma cerebral completamente inesperado. Santiago tenía solo 7 años. Fue devastador para los dos». El dolor en la voz de Rafael era palpable, y Victoria sintió una profunda empatía. La pérdida era algo que ella conocía bien. «Lo siento mucho», dijo ella sinceramente. «Desde entonces he intentado ser padre y madre, pero...» Dejó la frase en el aire, mirando sus propias manos. «Creo que he fallado en muchos aspectos. Me sumergí en el trabajo para lidiar con el luto, y Santiago acabó quedando bajo el cuidado de niñeras y empleados. Cuando me di cuenta de lo mucho que se había cerrado, ya era demasiado tarde». «Nunca es demasiado tarde»,
dijo Victoria suavemente. Creo que los niños tienen una capacidad increíble de recuperación, siempre que reciban amor y atención verdaderos. Rafael la miró con gratitud. Es exactamente por eso que la necesito. Santiago necesita a alguien que lo vea por quien realmente es, no como el heredero de la fortuna Mendoza. ¿Y usted? Usted lo miró así, como un niño común que necesitaba un gesto de cariño. Victoria sintió el peso de esa confianza. ¿Podría ella, alguien que apenas había logrado cuidar de su propia vida, ayudar a curar las heridas emocionales de un niño? ¿Y qué hay de mí?, preguntó ella. ¿Dónde me quedaría? ¿Cómo sería esto en la práctica? Hay un pequeño apartamento en el anexo trasero, respondió Rafael. Era donde vivía mi madre cuando nos visitaba. Es completamente independiente, con entrada separada. Sería su espacio, para usarlo como mejor le parezca. En cuanto al salario, pensé en... Mencionó una cantidad que hizo a Victoria abrir los ojos. Esto es más que generoso, dijo ella aturdida. De hecho, es excesivo para unas pocas horas de clases de música a la semana. No es solo por el tiempo de clase, sino por lo que usted representa para Santiago, explicó Rafael. Además, quiero que tenga las condiciones para reconstruir su vida, comprar ropa, recuperar documentos, tal vez incluso volver a estudiar, si es su deseo. Victoria sintió una ola de gratitud, pero también de desconfianza. La vida le había enseñado que las ofertas demasiado buenas solían venir con trampas ocultas. ¿Por qué está haciendo esto por mí?, preguntó mirándolo directamente a los ojos. La verdad, por favor. Rafael sostuvo su mirada sin dudar. Porque usted salvó la vida de mi hijo cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Porque en un mundo donde todos piensan primero en sí mismos, usted arriesgó todo por un niño que apenas conocía. Y porque... Dudó brevemente. Porque creo que no fue coincidencia que nuestros caminos se cruzaran. Tal vez usted sea exactamente lo que Santiago necesita ahora. Antes de que Victoria pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió y una pequeña figura entró corriendo. «Papá, Regina dijo que la señorita de la música está aquí». «¿Es verdad?». Santiago se detuvo abruptamente al ver a Victoria. Sus ojos se iluminaron con un brillo que transformó completamente su rostro. «Usted vino». La espontaneidad con que el niño corrió a abrazarla tomó a Victoria por sorpresa. Ella sintió los brazos de él apretando su cintura con fuerza, como si temiera que ella pudiera desaparecer en cualquier momento. «Hola, Santiago», dijo ella, devolviendo el abrazo con una sonrisa genuina. «Qué bueno verte bien. ¿Vas a vivir con nosotros? ¿Vas a enseñarme a tocar la guitarra?». Las preguntas salían apresuradas, llenas de expectativa. Victoria miró a Rafael, que observaba la escena con una expresión de pura emoción. En ese momento, cualquier duda que aún quedaba en su corazón se disipó. Aquel niño la necesitaba, y tal vez ella también necesitaba a aquel niño, una razón para creer nuevamente en la bondad del mundo. «Sí, Santiago, te enseñaré todo lo que sé sobre música», respondió ella sintiendo una certeza inesperada. Las semanas siguientes fueron un período de ajustes para Victoria. Mudarse de las calles a un lujoso anexo en una mansión en La Moraleja era más que un cambio físico, era una completa reorientación de identidad. Al principio se sentía una impostora, como si estuviera interpretando un papel que no le pertenecía. El anexo que Rafael había mencionado era, en realidad, un cómodo apartamento de 2 habitaciones, con sala de estar, cocina completa e incluso un pequeño estudio, donde ella podría dar las clases de música. Todo había sido cuidadosamente preparado para su llegada, ropa nueva en el armario, discretamente seleccionada por Regina en tallas variadas, productos de higiene personal en el baño, e incluso una guitarra nueva, de fabricación artesanal, que la dejó sin palabras cuando la vio. Rafael, percibiendo su incomodidad inicial con tanto lujo, mantuvo una distancia respetuosa, permitiendo que ella se adaptara a su propio ritmo. Sus interacciones eran cordiales, pero formales. Ella era al fin y al cabo una empleada, no una amiga de la familia. Santiago, por otro lado, demostraba un entusiasmo contagioso en las clases de música.
2 veces por semana, según lo acordado, Victoria le enseñaba los fundamentos de la guitarra. El niño tenía un talento natural y una dedicación sorprendente para alguien de su edad. Las horas de clase pronto se extendieron a tardes enteras. Cuando él la convencía de quedarse más tiempo, simplemente conversando o tocando juntos. Fue durante una de esas tardes, aproximadamente un mes después de su llegada, cuando Victoria realmente comenzó a entender la profundidad del dolor del niño. Mi madre también tocaba, comentó Santiago, mientras practicaba una secuencia simple de acordes que Victoria acababa de enseñar. No la guitarra, sino el piano. Ella tocaba para mí todas las noches antes de dormir. Victoria observó al niño con atención. Era la primera vez que mencionaba a su madre espontáneamente. «Debes extrañarla mucho», dijo Victoria. Suavemente. Santiago asintió, los dedos deteniéndose sobre las cuerdas de la guitarra. «A veces no consigo recordar bien su rostro», confesó él con la voz ahogada. «Solo consigo recordar la música». Victoria sintió un nudo en el corazón. Colocó suavemente la mano sobre la del niño. «La música es una forma de memoria muy especial, Santiago. Cuando tocamos o escuchamos una música que nos conecta con alguien que amamos, es como si esa persona estuviera con nosotros nuevamente, aunque sea por unos momentos. Por eso quiero aprender a tocar bien», dijo él, con una determinación que parecía muy adulta. «Quiero tocar las canciones que ella tocaba para mí. Así, tal vez, ella pueda escucharme desde donde esté». Las lágrimas que Victoria intentó contener escaparon sin permiso. Ella abrazó a Santiago, permitiendo que él también llorara, liberando un dolor que probablemente había mantenido guardado por mucho tiempo. Desde aquel día en adelante, un nuevo propósito surgió en las clases. Victoria investigó las piezas para piano que Luisa solía tocar y las adaptó para guitarra, creando arreglos simples que Santiago pudiera aprender. El progreso del niño fue impresionante. Era como si cada nota lo reconectara con la memoria de su madre. Los cambios en Santiago no pasaron desapercibidos para Rafael. Una noche después de que su hijo se hubiera ido a dormir, él llamó suavemente a la puerta del anexo donde Victoria vivía. «Disculpe la molestia tan tarde», dijo él, visiblemente nervioso. «¿Puedo pasar un momento?» Victoria lo invitó a pasar, intrigada por la visita inesperada. «Vine solo a agradecer», dijo Rafael, rechazando educadamente la oferta de un té. «Lo que usted ha hecho por Santiago es más de lo que podría esperar. Hoy él tocó para mí una de las canciones que Luisa solía tocar. Fue la primera vez en 3 años que lo vi hablar de su madre sin cerrarse por completo después». «Santiago es un niño extraordinario», respondió Victoria. «Tiene una sensibilidad musical increíble y una capacidad de amar aún mayor». Rafael asintió con los ojos llorosos. «Sabe, desde que Luisa se fue, he vivido en piloto automático. Trabajo, cubro las necesidades básicas de Santiago, mantengo la empresa funcionando, pero no estaba realmente presente para él. Usted me hizo ver eso». La vulnerabilidad en la voz de Rafael conmovió profundamente a Victoria. Detrás de la fachada del empresario poderoso y confiado, había un hombre lidiando con su propio dolor, tratando de hacer lo mejor por su hijo. «Nunca es tarde para cambiar eso», dijo ella con gentileza. «Santiago lo adora. Habla de usted todo el tiempo durante nuestras clases. Solo necesita sentir que usted está realmente ahí, escuchándolo». «Lo estoy intentando», admitió Rafael. «Reduje mis horas de trabajo. Cancelé viajes innecesarios. Quiero estar más presente». «Eso es maravilloso», Victoria sonrió. «Él notará la diferencia». Un silencio confortable se estableció entre ellos. Por primera vez, Victoria sintió que ya no estaban solo como empleador y empleada, sino como 2 personas unidas por el bienestar de un niño. «¿Ha pensado en retomar sus estudios?», preguntó Rafael, cambiando el tema. «Santiago mencionó que usted estudiaba música en la UCM». La pregunta tomó a Victoria desprevenida. «Yo no sé si sería posible», respondió dudando. «Perdí muchos semestres, ya no tengo matrícula activa. Si es algo que desea, puedo ayudar», ofreció él. «Conozco a algunas personas en la administración de la universidad que podrían facilitar su readmisión». Victoria sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho.
retomar los estudios, concluir la carrera que tanto amaba. Era un sueño que había enterrado años atrás. Sería maravilloso, admitió permitiéndose soñar de nuevo. Pero no quiero que use su influencia por mí. Si voy a volver, quiero hacerlo por mérito propio. Rafael sonrió, admirando su integridad. Entiendo y respeto su posición, pero sepa que el apoyo está disponible, si cambia de idea. Cuando Rafael se despidió, Victoria permaneció sentada durante mucho tiempo, pensando en cómo su vida había cambiado drásticamente en apenas unas semanas. De sin techo a profesora de música, viviendo en un anexo de lujo, con la posibilidad de retomar sus estudios, parecía casi irreal. Más sorprendente aún era la creciente proximidad que sentía con Rafael. Lo que comenzó como una relación formal de trabajo estaba, gradualmente, transformándose en algo más difícil de definir. No era amistad exactamente, pero había una comprensión mutua, un respeto que trascendía las barreras sociales que normalmente los separarían. En las semanas siguientes, la rutina en la mansión Mendoza se estableció con una naturalidad sorprendente. Las clases de música de Santiago continuaban, ahora complementadas por sesiones de estudio en las que Victoria lo ayudaba con los deberes. Rafael pasaba más tiempo en casa, frecuentemente uniéndose a ellos para cenas familiares, algo que rara vez sucedía antes. El primer gran cambio en la dinámica ocurrió cuando Rafael anunció durante una de esas cenas que necesitaban viajar a Barcelona para un compromiso de trabajo. «Será solo por un fin de semana», explicó él a Santiago. «Puedes quedarte con Regina o Victoria puede venir con nosotros», interrumpió el niño con entusiasmo. «Por favor, papá, así no tengo que parar mis clases y podemos tocar la guitarra en la playa». Rafael miró a Victoria, sorprendido por la petición de su hijo, pero claramente abierto a la idea. «Bueno, eso dependería de la disponibilidad de Victoria», respondió él diplomáticamente. «Ella puede tener otros compromisos». «En realidad no tengo», dijo Victoria antes de que pudiera pensarlo mejor. La expresión esperanzada de Santiago era difícil de resistir. «Si usted lo considera apropiado, puedo acompañarlos». La sonrisa de Santiago fue recompensa suficiente para cualquier vacilación que ella pudiera haber tenido. «Genial», exclamó Rafael pareciendo genuinamente satisfecho. «Saldremos el viernes por la mañana. Nos alojaremos en el apartamento de la empresa en el Eixample». El viaje a Barcelona fue una experiencia transformadora para los tres. Para Santiago, era el primer viaje desde el fallecimiento de su madre que realmente parecía vacaciones, no solo una extensión de las obligaciones de trabajo de su padre. Para Rafael, era una oportunidad de reconectarse con su hijo fuera del ambiente cargado de recuerdos que la mansión representaba. Y para Victoria, era un recordatorio de que la vida podía ofrecer momentos de alegría y belleza, incluso después de años de privación. Los días estuvieron llenos de paseos por el paseo marítimo, visitas a puntos turísticos y sesiones improvisadas de música en el balcón del apartamento, con vistas al mar. Por la noche, los tres cenaban juntos en restaurantes informales, donde Victoria enseñaba a Santiago las sutilezas de la rumba catalana, un género que había nacido en esas mismas playas. Fue durante el último día en Barcelona, mientras caminaban por la playa de la Barceloneta, viendo la puesta de sol, que algo sutil cambió entre Rafael y Victoria. Santiago corría delante de ellos, persiguiendo gaviotas y recogiendo conchas, cuando Rafael, sin previo aviso, tomó la mano de Victoria. «Gracias», dijo él simplemente, mirando al horizonte donde el sol se ponía en tonos naranjas y rosas, «por devolver la luz a nuestras vidas». Victoria sintió un calor subir por su rostro que nada tenía que ver con el clima barcelonés. La mano de Rafael en la suya parecía al mismo tiempo extrañamente familiar y completamente nueva. Era un gesto simple, pero cargado de significados que ella no estaba lista para descifrar. «Santiago es un niño maravilloso», respondió ella, desviando la mirada hacia el niño que ahora los saludaba desde el encuentro de las olas con la arena. «Es un privilegio formar parte de su vida». «No es solo por Santiago», dijo Rafael volviéndose para mirarla. «Es por mí también. Desde que usted entró en nuestras vidas me he sentido vivo de nuevo».
La intensidad en sus ojos hizo que Victoria soltara su mano, suavemente pero con firmeza. Aquel territorio era demasiado peligroso para explorar. «Rafael, yo trabajo para usted», le recordó ella gentilmente. «Cuido de su hijo. Es importante que mantengamos las cosas claras entre nosotros». Él asintió, respetando su distanciamiento, pero no retrocedió completamente. «Entiendo y respeto su posición, pero sería deshonesto de mi parte negar que lo que siento por usted va más allá de la gratitud o la admiración profesional». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «No estoy pidiendo nada, Victoria. Solo quiero que sepa que para mí, usted nunca fue solo una empleada». Antes de que ella pudiera responder, Santiago volvió corriendo, exhibiendo una concha particularmente bonita que había encontrado, y el momento pasó. Pero las palabras de Rafael permanecieron con Victoria durante toda la noche, perturbando su sueño y planteando preguntas para las que no tenía respuestas. Al regresar a Madrid el lunes, parecía haber un acuerdo tácito entre ellos para no mencionar la conversación en la playa. La rutina se reanudó, pero con sutiles diferencias. Rafael, aunque manteniendo el respeto por los límites que ella había establecido, encontraba pequeñas maneras de demostrar que sus palabras habían sido sinceras. Un libro de partituras raras que apareció misteriosamente en el estudio, invitaciones para que ella cenara con ellos en la casa principal con más frecuencia, una silla permanente para ella en los conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid. Victoria, por su parte, intentaba mantener el foco en Santiago y en su recién descubierta estabilidad. Había retomado contacto con la Facultad de Música de la UCM y, para su sorpresa, le habían informado que podría reactivar su matrícula para el próximo semestre, necesitando solo cursar algunas asignaturas adicionales para compensar el tiempo perdido. Su vida, que hacía pocos meses, consistía en luchar diariamente por la supervivencia. Ahora incluía perspectivas concretas de futuro. Los documentos que había perdido en las calles estaban siendo recuperados. Su salud había mejorado significativamente, y el trauma de los años de privación comenzaba, lentamente, a transformarse en una cicatriz que, aunque presente, ya no definía quién era. Fue en ese momento de relativa calma y esperanza cuando llegó una carta, cambiándolo todo de nuevo. Rafael se la entregó personalmente a Victoria una noche, con una expresión que mezclaba excitación y aprehensión. «Es de mi padre», explicó él. «Mis padres viven en Cádiz. Mamá no está bien de salud y están organizando una reunión familiar. Mi padre quiere conocerla». Victoria tomó el sobre con aprehensión. ¿Por qué querría conocerme su padre? La historia del incendio y de su rescate fue ampliamente difundida, Victoria. Mis padres obviamente se enteraron. Y además, dudó, he hablado mucho de usted. De lo mucho que ha ayudado a Santiago, del cambio que ha traído a nuestras vidas. La forma en que Rafael eligió las palabras sonó como una alerta para Victoria. ¿Qué les había contado exactamente a sus padres? Rafael, ¿qué saben sus padres sobre mí? ¿Sobre mi situación anterior? Su expresión confirmó sus sospechas. «Saben que usted vivía en las calles cuando nos conocimos», admitió. Intenté explicar las circunstancias, lo talentosa y educada que es, cómo lo perdió todo por razones que estaban fuera de su control. «Pero no aprueban», completó Victoria, no como una pregunta, sino como una constatación. «Mis padres son de otra generación», dijo Rafael diplomáticamente. «Tienen ciertos prejuicios que son difíciles de superar, pero si la conocen estoy seguro de que cambiarán de opinión». Victoria suspiró, sintiendo el peso de las expectativas invisibles que repentinamente caían sobre sus hombros. ¿Cuándo sería esa reunión? El próximo mes, julio. La ocasión es el 70 cumpleaños de mi padre. Toda la familia estará allí. Mis hermanos, cuñadas, sobrinos. Que realmente me gustaría que usted y Santiago me acompañaran. Había una súplica no verbalizada en su mirada. Victoria entendió que ese viaje significaba más para él de lo que estaba diciendo. Era una declaración para su familia y tal vez para el mundo de que ella se había vuelto importante en su vida. «No sé si es una buena idea», respondió ella cautelosa.
Su familia puede sentirse incómoda con mi presencia. Además, estoy segura de que Santiago estaría bien con Regina por unos días. Santiago quiere que vaya. De hecho, se niega a ir sin usted. Rafael sonrió y luego, más serio, añadió, y yo también quiero que vaya, Victoria, mucho. El mes siguiente se dedicó a los preparativos para el viaje. Rafael insistió en que Victoria necesitaba un guardarropa adecuado para la ocasión, algo que ella aceptó a regañadientes después de que él lo enmarcara como una necesidad profesional, no un regalo personal. Regina, que se había convertido en una especie de confidente para Victoria, la ayudó a navegar por las expectativas de la alta sociedad madrileña a la que pertenecía la familia Mendoza. El padre del señor Rafael, el señor Augusto, es un hombre muy tradicional, explicó Regina mientras ayudaba a Victoria a elegir la ropa que llevarían. Fue él quien construyó el Imperio Mendoza desde cero, comenzando con una pequeña constructora en Cádiz que se transformó en uno de los mayores conglomerados del país. Él está muy orgulloso de eso y espera que la familia mantenga ciertos estándares. Y yo claramente no cumplo con esos estándares, concluyó Victoria, sin amargura, solo constatando un hecho. No es cuestión de valor personal, respondió Regina, con sabiduría. Es cuestión de mundos diferentes. Pero si el señor Rafael y el niño Santiago la han aceptado en sus vidas, los demás tendrán que acostumbrarse. Cuando finalmente llegó el día del viaje, Victoria estaba nerviosa, pero decidida a enfrentar lo que viniera. El vuelo privado a Cádiz, otra extravagancia que la hizo sentir incómoda, fue tranquilo, con Santiago animado por poder mostrarle su ciudad natal y la casa de sus abuelos. La abuela tiene un jardín enorme, con muchas flores, contó él entusiasmado, y el abuelo tiene una colección de guitarras antiguas que guarda en una sala especial. Estoy seguro de que la dejará probarlas. Victoria sonrió al niño admirando su inocencia. ¿Sería tan simple como él imaginaba? La receptividad del patriarca de los Mendoza hacia una ex sin techo que ahora formaba parte del círculo íntimo de su hijo y nieto dependería de mucho más que afinidades musicales. Al aterrizar en Cádiz, fueron recibidos por un conductor que los llevó hasta la propiedad de la familia, una mansión colonial restaurada en el barrio histórico de La Viña con vistas al mar. La construcción centenaria, con sus paredes blancas, azulejos andaluces y amplias galerías, parecía sacada de un libro de historia. En la puerta esperaba la pareja Mendoza. Augusto, un hombre alto e imponente a pesar de sus 70 años, tenía los mismos ojos penetrantes de Rafael, ahora enmarcados por cejas blancas y espesas. Elena, su esposa, era una mujer elegante, de cabellos grises perfectamente arreglados y postura aristocrática. Santiago fue el primero en bajar del coche, corriendo a abrazar a sus abuelos con genuina alegría. Rafael lo siguió, abrazando a sus padres con afecto, pero con una cierta formalidad que Victoria no dejó de notar. Finalmente, fue su turno. Ajustándose el vestido sencillo pero elegante que había elegido para la ocasión, Victoria bajó del coche y se acercó a la familia. «Mamá, papá, ella es Victoria Alburquerque», presentó Rafael, con una mano sutilmente posicionada en su espalda, en un gesto de apoyo. «La profesora de música de Santiago y nuestra querida amiga». La vacilación antes de la palabra amiga no pasó desapercibida para nadie. «Es un placer conocerlos», dijo Victoria, extendiendo la mano con una sonrisa nerviosa. Elena le estrechó la mano brevemente, con una sonrisa educada pero distante. «Sea bienvenida a nuestra casa, señorita Alburquerque. Rafael nos ha hablado mucho de usted». Augusto, por su parte, la examinó de arriba abajo antes de estrecharle la mano firmemente. «Así que usted es la música que ha encantado a mi nieto y aparentemente a mi hijo también», dijo él, con un tono que podría interpretarse tanto como broma como crítica. «Santiago es un alumno talentoso», respondió Victoria, manteniendo la compostura. «Es un placer enseñarle. ¿Y en la UCM, preguntó Augusto con interés genuino. «¿Completó la carrera?» «No, señor», respondió Victoria honestamente. «Tuve que interrumpir los estudios en el tercer año, pero pretendo retomarlos pronto». «¿Y por qué los interrumpió?» La pregunta directa vino de Patricia, la esposa de Carlos,
con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Victoria dudó. ¿Cómo explicar la serie de tragedias que la llevaron a las calles sin convertir el té en un momento incómodo para todos? Circunstancias personales difíciles, respondió Rafael interviniendo. Pero lo importante es que Victoria tiene un talento extraordinario y Santiago está teniendo el privilegio de aprender de ella. ¿Y dónde se conocieron exactamente?, insistió Patricia. Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Era la pregunta que todos querían hacer, pero que la etiqueta aconsejaba evitar. Nos conocimos en la Plaza Mayor, respondió Victoria, decidiendo tomar las riendas de la situación. Yo estaba tocando la guitarra y Santiago se detuvo a escuchar. Después de eso nos reencontramos en circunstancias más dramáticas. El incendio, completó Augusto asintiendo. Sí, lo leímos en los periódicos. Fue un acto de valentía impresionante, debo admitir. Cualquier persona habría hecho lo mismo, dijo Victoria. E incómoda con el elogio. Discrepo completamente, intervino Elena sorprendiendo a todos. Pocas personas arriesgarían su propia vida por extraños. Independientemente de las circunstancias, fue un acto admirable. Era lo más cercano a un elogio que Victoria recibiría de la matriarca de la familia, y ella lo aceptó con una sonrisa agradecida. La conversación continuó, desviándose poco a poco de ella hacia temas más neutrales. Cuando el té terminó, Santiago insistió en mostrar la propiedad a Victoria, arrastrándola por el jardín y por las históricas estancias de la mansión con el entusiasmo típico de un niño. Fue durante ese tour improvisado que entraron en la sala de música, una estancia amplia con ventanales altos, un piano de cola y, como Santiago había prometido, una impresionante colección de guitarras antiguas exhibidas en soportes especiales en las paredes. «Son preciosas», murmuró Victoria, acercándose para examinar un instrumento particularmente elaborado, con incrustaciones de nácar. «Esa era la favorita de mi abuelo», explicó Santiago. «Él ya no toca por la artritis, pero cuando yo era pequeño siempre tocaba para mí. Aún toco a veces cuando el dolor lo permite». La voz grave de Augusto lo sorprendió. El patriarca de la familia estaba parado en la puerta, observándolos con una expresión enigmática. «Señor Mendoza, no me di cuenta de que estaba ahí», dijo Victoria, apartándose del instrumento. «Su colección es impresionante. Pasión de toda una vida», respondió él entrando en la sala y acercándose a la guitarra que Victoria había estado admirando. «Esta es una Luis Panormo de 1830, hecha en Londres. Una verdadera joya». Victoria asintió, reconociendo el valor histórico del instrumento. «Santiago me contó que usted tocaba para él», comentó ella. «Sí, canciones sencillas. Nunca tuve su formación formal». La mirada de Augusto la evaluaba con curiosidad. «Rafael dijo que usted es una música excepcional. Su hijo es muy generoso en sus elogios», respondió Victoria modestamente. «Mi hijo rara vez elogia a alguien sin motivo», replicó Augusto. «Santiago, ¿por qué no vas a ver si tu abuela necesita ayuda con los arreglos florales? Me gustaría hablar con Victoria». El niño dudó, mirando a Victoria como si pidiera permiso. Ella asintió, tranquilizándolo con una sonrisa, y él salió, renuente. Solos en la sala de música, Augusto indicó un sofá cercano al piano. «Siéntese, por favor», la invitó él acomodándose en un sillón de cuero. «Quiero conocerla mejor, Victoria». La formalidad inicial del hombre había dado paso a una curiosidad genuina, pero Victoria se mantuvo alerta. Se avecinaban preguntas difíciles, podía sentirlo. «¿Qué le gustaría saber, señor Mendoza?» Para empezar, ¿cómo una estudiante de la UCM terminó en las calles? La pregunta, aunque esperada, aún la hizo estremecer. Victoria respiró hondo, decidiendo que la honestidad era el mejor enfoque. «Mis padres murieron en un accidente cuando yo estaba en el tercer año de la universidad. Eran profesores, no tenían muchos recursos, pero pagaban mi alquiler mientras yo estudiaba. Después de perderlos, intenté conciliar los estudios con trabajos temporales, pero eventualmente las cuentas se acumularon. Perdí mi apartamento, luego el empleo por no tener ya una dirección fija, y así el ciclo continuó. En un año, dormía en albergues, en 2 en las calles». Ella habló sin autocompasión,
solo relatando hechos. Augusto la observó atentamente sin interrumpir. ¿Y no tenía otros parientes? ¿Amigos? Una tía en Sevilla a quien apenas conocía. Intenté contactarla, pero ella misma vivía con dificultades cuidando a su madre enferma. En cuanto a los amigos, Victoria sonrió tristemente. Es sorprendente cómo las puertas se cierran cuando ya no tienes nada que ofrecer más allá de problemas. Augusto asintió, pensativo. ¿Y cómo mantuvo su guitarra durante todo ese tiempo? Muchos habrían vendido un instrumento para conseguir dinero para comida o refugio. La pregunta tomó a Victoria por sorpresa. Era perspicaz, tocando algo profundamente personal. Fue un regalo de mi padre en mi 18 cumpleaños. Era el objeto más valioso que él me había dado, no solo en términos monetarios. Vender la guitarra sería como rendirse por completo. Mientras la tuviera, seguiría siendo la hija de mi padre, seguiría siendo una música, seguiría teniendo una identidad más allá de sin techo. Hizo una pausa. Hubo noches en las que pasé hambre, pero dormí abrazada a la guitarra. Algo en la mirada de Augusto cambió. Un reconocimiento, tal vez de una resiliencia que él podía entender. «¿Sabe? Yo empecé de cero», dijo él, sorprendiendo a Victoria con el cambio de tema. «Mi padre era estibador en el puerto de Cádiz. Empecé trabajando como peón de albañil a los 14 años, durmiendo en alojamientos de obras. A los 25, tenía mi propio equipo de construcción. A los 40, mi constructora ya era una de las mayores de Andalucía. Hoy el Grupo Mendoza está entre los 10 mayores conglomerados del país». Victoria escuchaba, intrigada con el rumbo de la conversación. «¿Por qué me cuenta esto, señor Mendoza?» «Porque quiero que entienda que no tengo prejuicios contra quien viene de abajo. Al contrario, respeto a quien lucha y preserva su dignidad como usted parece haber hecho». Él la estudió por un momento. «Lo que me preocupa es otra cosa». «¿Qué exactamente?» «Mi hijo es un hombre rico y poderoso, Victoria, y por lo que he observado, está claramente fascinado por usted. Santiago también. La pregunta que me hago es, ¿qué quiere usted de mi familia?» La franqueza de la pregunta la golpeó como una bofetada. Victoria sintió el rostro arder, pero mantuvo la calma. «Señor Mendoza, entiendo su preocupación. Si yo estuviera en su lugar, probablemente pensaría lo mismo». Ella lo encaró directamente. «No quiero nada de su familia más allá de lo que ya tengo. Un empleo digno enseñando música a un niño extraordinario. Rafael me ofreció esa oportunidad cuando nadie más lo haría, y le estaré eternamente agradecida por ello. Pero no tengo ilusiones sobre mi lugar en este mundo». Augusto la observó, evaluando la sinceridad de sus palabras. «¿Y los sentimientos de Rafael por usted?» Victoria sintió el corazón acelerarse. Era territorio peligroso. «Rafael es mi empleador y un hombre bueno que me ayudó cuando lo necesité. Cualquier otra cosa que él pueda sentir es algo que no he alentado». «Pero tampoco ha desalentado», observó Augusto. «Astutamente. Sería ingratitud de mi parte herirlo después de todo lo que ha hecho por mí», respondió ella. «Pero créame, señor Mendoza, sé bien cuál es mi lugar. Una relación entre nosotros sería», dudó, «impensable. ¿Por las diferencias sociales?» «Por todo. Nuestra historia, nuestros mundos, las expectativas de la sociedad, y principalmente por Santiago. Él ya perdió a su madre. Si yo entrara en su vida como algo más que su profesora y luego me fuera, usted se preocupa por el niño». No era una pregunta. «Más de lo que puedo expresar», admitió Victoria. «Él tiene un corazón enorme y una sensibilidad rara. Merece toda la estabilidad que podamos darle». Augusto asintió, un nuevo respeto visible en su mirada. «Gracias por su honestidad, Victoria. Ha sido como esclarecedor». Antes de que la conversación pudiera continuar, oyeron pasos apresurados y Rafael apareció en la puerta con el ceño fruncido. «¿Está todo bien aquí?», preguntó mirando de Victoria a su padre con evidente preocupación. «Perfectamente bien», respondió Augusto levantándose. «Solo estábamos conociéndonos mejor. Victoria es una joven notable, hijo. Ahora, si me disculpan, necesito verificar algunos detalles de la fiesta con Elena». Cuando Augusto salió, Rafael inmediatamente se sentó junto a Victoria. «¿Fue grosero con usted?» «¿Hizo preguntas incómodas?» «Fue directo pero respetuoso»,
respondió Victoria conmovida por la preocupación de Rafael. E hizo las preguntas que cualquier padre haría en las circunstancias. Rafael se relajó un poco, pero aún parecía tenso. No debería haberla dejado sola con él. Mi padre puede ser intimidante. Rafael, está todo bien. ¿De verdad? Ella sonrió intentando tranquilizarlo. Su padre solo está protegiendo a la familia. Es natural. Usted es parte de nuestra familia ahora, dijo Rafael con una intensidad que la hizo desviar la mirada. Al menos para Santiago y para mí. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significados no dichos. Victoria sintió el peligro de dejar que aquella conversación avanzara. Creo que voy a descansar un poco antes de la cena, dijo ella levantándose. Fue un día largo. Rafael asintió respetando su necesidad de espacio, pero antes de que ella pudiera irse, él sujetó suavemente su mano. Mañana habrá un almuerzo con algunos amigos cercanos de la familia. Nada formal, solo una reunión junto a la piscina. Me gustaría que se uniera a nosotros. «Claro», respondió ella sin poder negarse ante la expectativa en sus ojos. «Estaré allí». El resto de la tarde transcurrió tranquilamente, con Victoria refugiándose en su habitación, procesando la conversación con Augusto y las implicaciones de lo que estaba sucediendo entre ella y Rafael. Había una línea invisible siendo cruzada, y ella no estaba segura de si debía permitirlo. Cuando bajó para la cena, encontró a la familia reunida en la sala de estar para tomar unas copas antes de la comida. Elena se acercó a ella, ofreciéndole una copa de vino. «Espero que esté cómoda, querida», dijo la mujer con una cortesía estudiada. Augusto me contó sobre su conversación. Fue interesante. Victoria aceptó la copa, intentando descifrar lo que había detrás de las palabras de la matriarca. «Su esposo fue muy amable al compartir su historia conmigo», respondió cautelosamente. «Ustedes construyeron algo admirable juntos». Elena la estudió por un momento, como si evaluara su sinceridad. «¿Sabe cuando Rafael nos habló de usted por primera vez? Confieso que me sentí aprensiva», admitió ella, bajando la voz para que solo Victoria pudiera escuchar. «La idea de dudó buscando el término adecuado, una persona en su situación repentinamente formando parte de la vida de mi nieto y aparentemente conquistando la admiración de mi hijo. Bueno, digamos que activó todas mis alarmas maternas». Victoria asintió, comprendiendo perfectamente el recelo de la mujer. Es una preocupación natural de una abuela. «Elena, no hay nada de qué disculparse». «Sí lo hay», insistió Elena, «porque incluso después de conocer su historial, de saber que usted era una estudiante universitaria que pasó por tragedias, aún así mantuve mis reservas. Todavía la veía como una amenaza, una intrusa». La honestidad de la mujer era desconcertante, pero también refrescante. «¿Y qué cambió?», preguntó Victoria genuinamente curiosa. «Vi lo diferente que está Santiago. Más vivo, más presente. La última vez que lo visitamos en Madrid, hace 4 meses, apenas hablaba, apenas sonreía. Ahora», Elena sonrió ligeramente, «ahora es un niño de verdad de nuevo. Juega, ríe, toca música, hace planes». «¿Y Rafael?», hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Mi hijo se estaba muriendo por dentro desde que perdimos a Luisa. Él existía, trabajaba, cuidaba de Santiago lo mejor que podía, pero no vivía realmente, hasta que usted apareció». Victoria sintió un nudo en la garganta, incapaz de responder. «Entonces, cuando veo esas especulaciones maliciosas en Internet, esos comentarios sobre que usted ha engañado a mi hijo, o sobre que él la está manteniendo». Elena movió la cabeza. «Siento rabia, porque sé la verdad. Lo vi con mis propios ojos. Usted no le quitó nada a mi familia, Victoria. Usted nos devolvió algo que habíamos perdido: esperanza». Las lágrimas que Victoria había estado conteniendo finalmente escaparon. Elena, en un gesto sorprendente, extendió la mano y tomó la suya. «Rafael está enamorado de usted», dijo la matriarca directamente. «No sé si usted corresponde a esos sentimientos, y no estoy aquí para presionarla de ninguna manera. Pero quiero que sepa que, independientemente de lo que decida, tiene mi respeto y mi gratitud». Cuando Elena salió,
Victoria permaneció sentada durante mucho tiempo, procesando todo lo que había escuchado. Primero Santiago, ahora Elena. Las dos personas a las que más temía herir o decepcionar estaban esencialmente dando su bendición a algo que ella ni siquiera había admitido para sí misma que deseaba. La cena de aquella noche fue una ocasión más íntima, solo la familia inmediata. La tensión del escándalo aún flotaba en el aire, pero de una forma más contenida, como si todos hubieran acordado tácitamente no permitir que rumores externos perturbaran la celebración del cumpleaños de Augusto. Victoria se sentó junto a Santiago, con Rafael al otro lado del niño. Durante toda la comida, ella sintió la mirada de Rafael sobre sí, inquisitiva, esperanzada. Cada vez que sus miradas se cruzaban, ella desviaba la suya, aún no lista para la conversación que sabía inevitable. Después de la cena, todos se dirigieron a la sala de estar. Santiago, animado, insistió en que Victoria tocara algo especial para el cumpleaños de su abuelo. Ella accedió, encontrando refugio en la música, como siempre había hecho en los momentos difíciles. Eligió una composición propia, una pieza que había escrito durante sus primeras semanas en la casa de Rafael, cuando la gratitud y la esperanza de un nuevo comienzo llenaban su corazón. Era una melodía suave, en tono menor, que gradualmente ascendía hacia una resolución luminosa en mayor, simbolizando el viaje de la oscuridad a la luz. Cuando terminó, el silencio en la sala era reverente. Fue Augusto quien lo rompió con los ojos llorosos. «Eso fue extraordinario, Victoria», dijo él con evidente emoción. «¿Cuál es el nombre de esa composición?» Victoria dudó avergonzada. Nunca había puesto nombre a la pieza, pues era algo demasiado personal. «Se llama Recomienzo», respondió finalmente. «Un nombre apropiado», observó Augusto. «Para usted, para todos nosotros». El resto de la noche transcurrió tranquilamente. Cuando todos comenzaron a retirarse, Rafael se acercó a Victoria. «¿Podemos hablar?», preguntó él suavemente. «¿En el jardín quizás? Es una noche hermosa». Victoria sabía que no podía posponer más aquella conversación. Con un asentimiento aceptó. Juntos, caminaron en silencio hasta el jardín trasero, donde un pequeño cenador iluminado por luces decorativas ofrecía privacidad y confort. Se sentaron uno al lado del otro, contemplando el cielo estrellado de Cádiz. La brisa suave traía el perfume de las flores tropicales y el distante sonido del mar. «Santiago me dijo algo interesante hoy», comenzó Rafael rompiendo el silencio. «Dijo que usted prometió no irse». Victoria sonrió ligeramente. «Lo prometí, y pretendo cumplirlo, al menos mientras él me necesite». «¿Y lo que yo necesito?», preguntó Rafael, volviéndose para mirarla. «Ya lo ha considerado, Victoria». La franqueza de la pregunta la tomó desprevenida, aunque sabía que hacia allí se dirigiría inevitablemente la conversación. «Rafael», comenzó ella dudando. «Por favor, déjeme hablar primero», la interrumpió él gentilmente. «He guardado esto por mucho tiempo, y si no lo digo ahora, tal vez nunca encuentre el valor de nuevo». Victoria asintió, sintiendo el corazón acelerarse. «Desde que Luisa se fue, yo existía, pero no vivía», comenzó Rafael, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Cuidaba de Santiago, administraba los negocios, cumplía mis obligaciones, pero era como si algo fundamental se hubiera roto dentro de mí, la capacidad de sentir alegría, de esperar el mañana con anticipación en lugar de resignación». Hizo una pausa, mirando sus propias manos. Entonces, en una noche que debería ser solo una inauguración empresarial más, el mundo literalmente ardió en llamas. «Y del caos surgió usted», sonrió al recordar. «Una mujer que no tenía casi nada, pero que arriesgó todo para salvar a mi hijo. Una extraña que demostró más valor y humanidad en 5 minutos que muchas personas que conozco en toda la vida». Victoria sintió el rostro arder, incómoda con el elogio. «No hice nada especial», murmuró. «Cualquier persona...» «No, no lo haría», interrumpió Rafael con convicción. «Y ese es exactamente el punto. Usted es excepcional, Victoria. Su generosidad, su resiliencia, su capacidad de encontrar belleza incluso en los momentos más sombríos». Dudó buscando su mirada.
Usted me devolvió algo que yo pensaba haber perdido para siempre: la capacidad de sentir. La intensidad en sus ojos hizo que Victoria desviara la mirada, abrumada por la emoción. Lo que estoy tratando de decir, torpemente, es que me enamoré de usted, continuó Rafael, finalmente diciendo las palabras que habían flotado entre ellos durante tanto tiempo. No porque usted salvó a mi hijo, aunque le estaré eternamente agradecido por eso. No por lástima o algún complejo de salvador, como algunos maliciosamente sugieren, sino porque, conociéndola, viendo cómo se relaciona con Santiago, observando su fuerza y dignidad incluso en las circunstancias más adversas, ¿cómo podría no enamorarme? Victoria sintió lágrimas silenciosas correr por su rostro. La sinceridad de Rafael era abrumadora, destruyendo las últimas barreras de resistencia que ella había erigido con tanto cuidado. Tengo miedo, Rafael, admitió finalmente. Miedo de que esto sea un sueño del que voy a despertar. Miedo de que un día usted se dé cuenta de que cometió un error, que la diferencia entre nuestros mundos es demasiado grande. ¿Qué mundos, Victoria?, cuestionó él tomando sus manos entre las suyas. ¿El mundo de la música? ¿De la compasión? ¿Del valor? Porque esos son sus mundos y son los valores que me importan a mí también. Usted sabe lo que quiero decir, insistió ella. Su familia, sus amigos, sus negocios, todo eso forma parte de una realidad que yo apenas comprendo. ¿Cómo podría encajar en eso? De la misma forma en que ya encajó en nuestras vidas, respondió él simplemente. Siendo usted misma. Victoria, usted vio a mi familia hoy. Mi padre, que rara vez aprueba a alguien, la defiende abiertamente. Mi madre, que es la persona más difícil que conozco, vino a hablar con usted personalmente. E incluso mis hermanos, que normalmente solo se preocupan por el impacto de las cosas en los negocios, reconocieron su valor. Él tenía razón, y Victoria lo sabía. Pero aún había una preocupación mayor. ¿Y Santiago?, preguntó ella, su voz casi un susurro. Él ya perdió a su madre. Si esto no funciona, si yo me convierto en algo más para él y luego... Santiago la adora, interrumpió Rafael gentilmente. Él mismo me dijo hoy que sería el niño más feliz del mundo si nosotros dos estuviéramos juntos. Victoria no pudo evitar una pequeña sonrisa. El niño le había dicho prácticamente lo mismo. Además, continuó Rafael, ¿no cree que ya está profundamente involucrada en su vida? Que si se fuera ahora, como solo su profesora, ya no le causaría un dolor inmenso. Era verdad, y ella lo sabía. El vínculo que había formado con Santiago trascendía con creces la relación profesor-alumno. Era casi maternal. Entonces la cuestión es simple, concluyó Rafael, levantando suavemente su barbilla para que sus miradas se encontraran. ¿Usted siente lo mismo por mí? La pregunta flotó entre ellos, cargada de todas las posibilidades futuras. Victoria sintió el momento cristalizarse, un punto de inflexión en su vida, donde todo lo que vino antes y todo lo que vendría después estaría dividido por su respuesta. Sí, susurró ella, finalmente admitiendo para él y para sí misma. Siento lo mismo, quizás desde el principio. La sonrisa que iluminó el rostro de Rafael fue como un amanecer, la oscuridad cediendo lugar a la luz. Lentamente, con infinita ternura, se inclinó y la besó. Un gesto tan natural e inevitable como la marea que se acerca a la playa. Cuando se separaron, Victoria vio una claridad en su mirada que reflejaba lo que sentía en su propio corazón. No había más dudas, solo la certeza de que, independientemente de los desafíos que vinieran, los enfrentarían juntos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella sonriendo a través de las lágrimas. ¿Ahora? Rafael sonrió entrelazando sus dedos con los de ella. Ahora vivimos, Victoria, un día a la vez construyendo algo nuevo, juntos. Al día siguiente, la fiesta de cumpleaños de Augusto fue un evento elegante que reunió a la élite empresarial y social de Cádiz. Como se había acordado, Rafael y Victoria asistieron juntos, sin ocultar su cercanía, pero tampoco haciendo ningún anuncio formal. La nota difundida por la asesoría de prensa de la familia había sido simple y directa. Victoria Alburquerque, la mujer que heroicamente había salvado a Santiago Mendoza durante el incendio en el Hotel Palacio de los Alcornoques,
Era ahora profesora de música del niño y una amiga estimada de la familia. Cualquier especulación más allá de eso no sería comentada. Para sorpresa de Victoria, la estrategia funcionó. Su presencia en la fiesta, junto a Rafael y la familia Mendoza, transmitía un mensaje de normalidad que contradecía los rumores más escandalosos. Ella estaba allí no como una intrusa o una sensación temporal, sino como alguien que pertenecía naturalmente a aquel círculo. Augusto, en su discurso de agradecimiento, hizo hincapié en mencionarla, agradeciendo públicamente el rescate de su nieto y el regalo de la música que trajo de vuelta a nuestra familia. El gesto, simple pero poderoso, solidificó su aceptación ante todos los presentes. Santiago, radiante al percibir la nueva cercanía entre su padre y su profesora, no se separaba de Victoria, insistiendo en que conociera a todos sus primos y tíos, presentándola orgullosamente como la novia de mi papá, para vergüenza y diversión de la pareja. Cecilia, que también asistió a la fiesta, se mantuvo distante, limitándose a observar con una sonrisa resignada. Cuando Victoria inadvertidamente se cruzó con ella cerca del buffet, la mujer la sorprendió con un comentario inesperado. «Usted ganó, Victoria», dijo Cecilia sin hostilidad, solo constatando un hecho. Y debo admitir, viendo a Rafael hoy, él nunca me miró de la forma en que la mira a usted, ni siquiera en nuestros mejores momentos. Antes de que Victoria pudiera responder, Cecilia se alejó, dejándola con la percepción de que, a veces, el reconocimiento más significativo venía de las fuentes más improbables. A medida que la noche avanzaba, Victoria encontró un momento para alejarse del bullicio de la fiesta, dirigiéndose a un banco aislado en el jardín, con vistas al mar. El sonido de las olas rompiendo en la playa de abajo se mezclaba con la música distante de la celebración, creando una banda sonora perfecta para sus pensamientos. Su móvil vibró en el bolsillo del vestido. Era una notificación de correo electrónico de la Facultad de Música de la UCM, confirmando que su matrícula había sido reactivada para el próximo semestre. Victoria sonrió, sintiendo una ola de gratitud por la vida que, después de tantos giros dolorosos, finalmente parecía encontrar un camino de luz. ¿Un céntimo por sus pensamientos? La voz de Rafael la trajo de vuelta al presente. «Solo reflexionando sobre cómo la vida puede cambiar en un instante», respondió ella, mientras él se sentaba a su lado. «Hace 6 meses yo estaba durmiendo bajo una marquesina en la calle Gran Vía, luchando por sobrevivir un día más. Ahora, animó Rafael tomando su mano. Ahora estoy en una fiesta en Cádiz, usando un vestido que cuesta más que todo lo que he poseído en la vida, conversando con empresarios y políticos como si perteneciera a este mundo». Ella sonrió incrédula. «Y lo más increíble de todo, estoy enamorada del hombre más improbable posible, y él inexplicablemente siente lo mismo por mí». Rafael sonrió, llevando la mano de ella a sus labios. «No hay nada de inexplicable en eso», dijo él suavemente. «Es lo más natural del mundo amar a alguien como usted, Victoria». El sonido de pasos acercándose interrumpió el momento. Era Santiago seguido por Augusto y Elena. «Los encontré», exclamó el niño, tirándose entre ellos en el banco. «El abuelo y la abuela tienen una sorpresa». Augusto, con Elena a su lado, sonrió a la pareja. «No es exactamente una sorpresa, solo una propuesta», aclaró él. «Como saben, he estado disminuyendo mis actividades en los negocios, delegando más responsabilidades a Rafael y sus hermanos». «Su jubilación, quiere decir», provocó Rafael con una sonrisa afectuosa. «Que usted insiste en posponer desde hace 10 años. Bueno, esta vez es oficial», confirmó Augusto. «Realmente me estoy retirando. Lo que significa que este lugar», hizo un gesto abarcando la propiedad, «estará vacío la mayor parte del tiempo, ya que pretendemos viajar bastante». «Estaba pensando», intervino Elena, «que quizás ustedes podrían considerar pasar más tiempo aquí. La casa es demasiado grande solo para visitas ocasionales, y Cádiz es una ciudad rica en música y cultura», miró significativamente a Victoria. «Perfecta para alguien que está retomando sus estudios musicales». Victoria miró a Rafael sorprendida.
La oferta era inesperada y extremadamente generosa. «Sé que su vida está en Madrid», continuó Elena, dirigiéndose principalmente a Victoria. «Sus estudios, sus conexiones, pero quizás durante las vacaciones o fines de semana largos. Sería bueno tener vida en esta casa de nuevo. Y Santiago claramente adora este lugar. Sería maravilloso», exclamó el niño entusiasmado. «Podríamos nadar todos los días y explorar la ciudad, y usted podría conocer a los músicos andaluces, Victoria». La alegría contagiosa del niño hizo sonreír a todos. Rafael miró a Victoria, dejando claro que la decisión sería de ella. «Nos encantaría pasar más tiempo aquí», respondió ella, sintiendo que estaba, finalmente, aceptando no solo una invitación a una casa, sino a una familia. «Es un lugar especial». La sonrisa de aprobación de Augusto y Elena fue genuina. Por un momento, los 5 permanecieron allí, unidos por algo más profundo que lazos de sangre. Una conexión forjada a través del fuego de la desesperación, templada por la compasión y solidificada por el amor que había crecido entre ellos. Mientras observaba el horizonte, donde el cielo estrellado encontraba el mar negro, Victoria pensó en el largo viaje que la había traído hasta allí, de las frías calles de Madrid a este momento de pertenencia y aceptación, de la soledad absoluta a esta familia que la había acogido, de la desesperación a la esperanza. No había sido un camino fácil, y ella sabía que aún habría desafíos por delante. El mundo continuaría cuestionando la legitimidad de su lugar junto a Rafael. La sociedad siempre miraría con cierta desconfianza a la ex sin techo que ahora compartía la vida de uno de los hombres más poderosos del país. Pero en ese momento, con la mano de Rafael en la suya, el cuerpo de Santiago apoyado afectuosamente en su hombro y la mirada de aprobación de sus padres, Victoria supo, con absoluta certeza, que había encontrado su hogar, no en el sentido físico de la palabra, aunque la mansión en Madrid y ahora esta casa en Cádiz eran más de lo que jamás había soñado poseer, sino en el sentido más profundo y verdadero. Había encontrado personas que la amaban por lo que ella era, no por lo que tenía o representaba. Y quizás, al final de cuentas, era eso lo que todos realmente buscaban, independientemente de sus circunstancias. Un corazón donde pudieran reposar sin miedo, un lugar donde fueran aceptados integralmente, un amor que viera más allá de las apariencias y las etiquetas.